Dale. Hola, hola amigos, bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir una información de la rama psicopatología de la conciencia. Psicopatología de la conciencia podemos dividir en dos aspectos. Psicopatología, donde podemos entender etimológicamente psique es el estudio alma o razón, patos es la enfermedad, logía es el estudio. Como en segunda instancia, lo que es la conciencia, la palabra conciencia deriva del latín. Los detalles etimológicos son complejos y controvertidos. Se considera que la palabra latina pretendía recoger la idea griega de la sinestesia, cuyo significado primordial es el conocimiento de algo. La moderna psicología cognitiva concibe el procesamiento de información interna y externa que sucede en el espacio de trabajo global. De esta manera más sencilla para comprender, eh, entendemos por la conciencia eh, cómo asociarse o perderse definitivamente por diversas psicopatologías que afectan al delicado sistema neuronal. ¿Cómo seguidamente vamos a encontrar esta clasificación de la conciencia, que están divididas por dos sistemas? Estado de conciencias derivados de arousal o activación, estado de conciencia derivados del sistema de información contenida o encapsulada. Estado de conciencia derivado de arousal o activación, lo que representa conciencia representacional, sensorial, ya que es parte del sistema nervioso responsable de procesar la información. Y la acción motora es la motriz, lo que se define el proceso de la realización de conductas motrices de uno o varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada. Y en estado de conciencia derivado de la información contenida o encapsulada, conciencia representacional, eh, representación del cuerpo, del tiempo, espacio o ambiente o en la supervivencia del individuo. Metaconciencia, su cargo es el control del sistema cognitivo, es decir, la inhibición y la planificación de la acción. Esta clasificación de la conciencia eh, puede derivarse en síndromes de afectación de la conciencia, como igual se divide en dos aspectos: síndrome globales o desconexión, lo que conlleva muerte cerebral, eh, estado vegetativo o coma, estado de mínima conciencia, síndrome de encerramiento. Y como en segundo punto, lo que es síndromes parciales se divide en dos: no representacionales y representacionales. Como podemos encontrar en no representacionales, fenómenos sensoriales motores, como por ejemplo, esto se deriva cuando un sujeto eh, siente el temblor, y fenómenos exclusivamente sensoriales de lo que el sujeto comprende en la marcha ciega, se podría mencionar. Y en las representacionales, como un claro ejemplo, se puede dar delirios del doble.
Y a continuación, mi compañero va a seguir impartiendo la información acerca de esta rama. Claro que sí. Continuamos con las teorías sobre la conciencia y la autoconciencia, donde tenemos diversas teorías, las cuales son teoría dualista, teoría fiscalista, teoría basada en niveles de organización, teoría de la representación, teoría cognitiva, neuronales, las basadas en la física avanzada y modelos integrados de la conciencia. Pero todas estas teorías y modelos no solo son indicativos de diferentes temáticas, sino que también se conjugan en lo que es tener una experiencia consciente referente al carácter fenoménico de las experiencias en sí. Las teorías de la conciencia intentan en sí explicar este carácter fenoménico, el explicar cómo el fenómeno afecta a la conciencia y cómo la conciencia puede afectar a la captación del fenómeno, donde los conceptos de conciencia y de consciencia son autorrepresentativos o más metaconsciencia. Se han utilizado de forma muy diversa según el tipo de trabajo de los investigadores, donde las teorías actuales de la conciencia no parecen establecer un orden, podríamos decir, de manera verosímil, pero en el ámbito científico. No obstante, desde la psiquiatría clínica no experimental, estas teorías carecen de utilidad en la forma de tomar decisiones frente a un paciente afecto de un trastorno mental, cuyos síntomas surgen de algún tipo de disfunción en los mecanismos cerebrales de la autoconciencia. Pero no obstante, no podemos dejar de lado que esto también puede ser sumamente útil a la hora de analizar ciertos hallazgos neurocientíficos en los que las enfermedades mentales ocupan un lugar muy singular. Continuando con las características fenomenológicas de la experiencia consciente, tenemos diferentes premisas dentro de esto, la cual, como primera, sería la perspectiva, ya que cualquier persona siempre vivencia o posee una perspectiva de un determinado espacio-tiempo, aunque se encuentre totalmente aislada, bien en una situación artificial o en una situación extrema, lo que genera en sí la premisa de la agencia, que es en sí el fenómeno por el cual atribuimos nuestros actos y sus consecuencias a nosotros mismos, provocando que surja la titularidad, que es el poder y las características de la agencia en esencialmente sobre el sujeto, que se presentan de manera subjetiva, provocando que se genere la siguiente premisa, la cual es la incorregibilidad, que vivencia la titularidad, ya que no puede corregirse, salvo ciertas patologías cerebrales localizadas, difusas o en situaciones extremas, experimentales o accidentales, lo cual da paso a la epsiedad. La epsiedad es el fenómeno por el cual nos identificamos exclusivamente como personas, en este caso como personas humanas o seres humanos, y no como otra cosa, como objetos o otra persona aparte de nosotros mismos. En sí, llegaríamos a tener en lo que es la atribución, que es la tendencia universal a atribuir a otras personas estados y pensamientos similares o distintos a los nuestros sin tener ninguna prueba objetiva, lo que genera un sentimiento de unidad. Este sentimiento de unidad lo que hace es negar la posibilidad de múltiples conciencias en una misma persona, por lo que se genera un estado de conciencia único al que nos exponemos en un solo tipo de conciencia, no
variable, no multiaxial. Lo que también nos lleva a la propiocepción, la cual es el reconocimiento de nuestra propia realidad, nuestra propia localización y posición en nuestro cuerpo y de las partes del mismo, llegando así a los correlatos neuronales. Los correlatos neuronales de la conciencia y especialmente de la conciencia representacional y de la autoconciencia son aspectos de la neurociencia controvertidos, pero también muy dinámicos, ya que se pueden dividir en 4 etapas. La primera, como región cerebral de la conciencia basal, en la cual podríamos decir que se han identificado algunos relatos neurobiológicos que causan lo que se denomina conciencia basal. ¿Pero qué es esta conciencia basal? La conciencia basal se refiere a la relación entre cuerpo y mente, a través del equilibrio, la respiración, la conciencia misma y la calidad del movimiento que nosotros percibimos como seres humanos, dando como consiguiente la conectividad cerebral intrínseca, en donde las técnicas de neuroimagen han ido demostrando una gran actividad en ciertas regiones del cerebro, en estado de reposo comparada con la actividad de la resolución de tareas, lo que nos pone en premisa que nuestra actividad cerebral intrínseca no siempre está en una actividad dirigida a ciertas regiones del cerebro, sino suele estar dirigida focalmente a tareas o voluntariamente hacia lo que nosotros ponemos más atención, llevándonos así a las experiencias pre-reflexivas. ¿Y qué son estas experiencias pre-reflexivas? Estas experiencias pre-reflexivas es analizar qué procesos neuronales sustentan la actividad sensiomotora previa al fenómeno de mentalizar, lo que es así activar pre-reflexiva o pre-presentacional. ¿A qué nos referimos con esto? En sí, analizamos primero. Podríamos decir como que una pequeña premisa de primero pienso, luego existo, pero en el ámbito psiconeuropatológico o neuronal, ya que primero vamos a procesar neurológicamente qué actividad sensomotora vamos a ir mentalizando, dando por último a las regiones cerebrales asociadas a la actividad. Y al referirnos a las regiones cerebrales asociadas a la actividad, nos referimos en sí representacionalmente por actividades representacional, la cual se entiende por la actividad cerebral cuando estamos pensando en nosotros mismos y en cualquier otro objeto representacional, lo que genera una representación o una intuición de lo que vamos a ir representando o según vayamos nosotros observando el fenómeno. Muchas gracias por este espacio de lo cual se han prestado a visualizar este video, de lo cual contamos eh, con con un espacio de agradecimiento, de lo cual vamos a seguir subiendo otros videos y de lo cual vamos a presentar la bibliografía de donde sacamos los estatus de esta rama de la psicopatología de la conciencia. Y muchas gracias.